Expertos en ciencia política exponen sus miradas. Especialistas, académicos, profesores, militantes, escritores, observadores. Personas que construyen un diálogo reflexivo que servirá de semilla para el pensamiento y el despertar de una mirada crítica de nuestra sociedad latinoamericana en clave política. Politeia. La parte por el todo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Volvemos a encontrarnos en Politeia, la parte por el todo. Hoy hablaremos de ciencia con el doctor Esteban Zunino, pero nos vamos a focalizar particularmente en la política científica y sobre todo en la parte presupuestaria. Recordemos, el año pasado hubo un gran conflicto entre el gobierno, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y también los científicos en todo el país a raíz del recorte presupuestario, la disminución de fondos. Por eso hablamos justamente con el doctor Zunino sobre la posibilidad de, negativa por cierto, que se frenen los ciclos de investigación científica en la Argentina. Con él también trazamos una suerte de comparación de lo que es la ciencia en nuestro país y en el resto de los países latinoamericanos. Venimos desarrollando, o se viene desarrollando en la Argentina, un conflicto presupuestario que es más amplio que el CONICET y que involucra todo el sistema científico. Los primeros síntomas de ese conflicto se dieron allá por octubre del año pasado, cuando la comunidad científica salió a denunciar que el proyecto de presupuesto que había enviado el Poder Ejecutivo al Parlamento para ser discutido contemplaba una baja muy sensible del presupuesto destinado para toda la función de ciencia y tecnología. En términos concretos, la baja era de llevar el 0,7, 0,8% del PBI que se destinaba para ciencia y tecnología al 0,59. Si bien esto puede sonar un poco confuso porque las cifras son astronómicas, lo que nosotros salíamos a decir es que en ese momento que esa baja del presupuesto científico iba a tener efectos palpables en el corto plazo. El primer efecto palpable, lamentablemente, fue a fin de año, en diciembre, y 3 meses después de lo que usualmente suele ser. El CONICET dio a conocer la cantidad de ingresos que tenía para su carrera del investigador científico. O sea, la carrera del investigador científico y tecnológico en Argentina se abre todos los años, el ingreso. Lo habitual es que allí entran parte de los doctores que el CONICET forma a partir de su sistema de becas. Y lo que sucedió el año pasado es que de un promedio de más de 800 doctores que el CONICET absorbía, el año pasado entraron 440, es decir, la mitad. Esa merma drástica en la cantidad de ingresos generó que más de exactamente 498 científicos que fueron evaluados en todas las instancias, que fueron recomendados para el ingreso a la carrera de investigador científico, y fueron evaluados favorablemente, se hayan quedado afuera por cuestiones que en aquel momento se decían que eran solamente presupuestarias. Eso dio lugar a la toma del Ministerio de Ciencia y Tecnología por 5 días en Buenos Aires y la toma de la mayoría de los centros científicos y tecnológicos del CONICET del país, y se firmó un acta acuerdo el 23 de diciembre pasado en donde el Ministerio se comprometía a buscar una solución para los casi 500 científicos y científicas afectados por este proceso. Y sobre lo perjudicial que es la fuga de cerebros y la interrupción de los ciclos de producción científica, yo creo que es central, porque esto nos lleva a discutir a otro plano. O sea, nos está llevando a discutir, bueno, qué modelo de país queremos y con qué modelo científico queremos acompañar ese modelo de desarrollo. Si lo que sucede en la Argentina es que dejamos de invertir en ciencia y tecnología y, como vos planteabas, empezamos a importar patentes, ciencia, claramente los que se ven beneficiados son
los desarrollos tecnológicos foráneos. Y muchas veces con inversión argentina se ven beneficiados, porque la fuga de cerebros implica que un científico que el Estado argentino, que la sociedad argentina financió durante 7 años mínimo, hoy va a ir a producir ciencia a un laboratorio afuera o a un ente de promoción científica afuera, y muy probablemente Argentina después, cuando necesite esas innovaciones, las compre afuera. Hay otro modelo de desarrollo. Argentina, por eso los científicos argentinos defendemos con mucho ahínco el sistema científico argentino, que es casi único en el mundo, es una copia del modelo francés. El CONICET es un organismo que no solo financia becas o proyectos, sino que tiene personal de carrera. Eso no es habitual. Esa innovación tecnológica está desde las cuestiones más palpables y grandilocuentes, como cuando se lanza un satélite, o se instala una nueva tecnología, o se radica una nueva terapia para algún tipo de enfermedad, hasta los trabajos de discusión territorial, los trabajos con los pequeños productores, el relevamiento de glaciares aquí en las zonas cordilleranas para cuidar el medio ambiente. Es decir, en cada uno es impensable. Uno haría la pregunta contraria, es decir, ¿qué actividad humana no implica un desarrollo científico por detrás? Y creo que no encontraríamos ninguna. Hasta la mañana, cuando me despierto y pongo el pronóstico del tiempo, ahí hay científicos y científicas investigando, diciendo si va a llover, va a granizar o no. Mira, Argentina tiene todavía menos inversión en ciencia y tecnología, obviamente que es menos que Brasil, porque hay una diferencia de escalas de economía, pero tiene menos cantidad de científicos en función de la población económicamente activa que Brasil. Está bien respecto de la región, pero no está en el mejor de los mundos. Acá se venía desarrollando un plan, que era el Plan Argentina Innovadora 2020, que tenía como meta llevar a que haya 5 científicos por cada 1000 integrantes de la población económicamente activa. Actualmente estamos en la mitad de eso, en el 2,5, 2,6 en Argentina. Eso está lejos de los países obviamente desarrollados que están en esos niveles, muy lejos de Estados Unidos, muy lejos de los países de Europa, muy lejos de Brasil incluso, y a la par de Chile, y a la par de otros países de la región. Hoy ya nos están diciendo las personas con más edad dentro del sistema que hay cierta reticencia en los jóvenes profesionales por tirarse a una beca del CONICET. ¿Por qué? Porque ver este panorama implica que, bueno, por ahí obtengo la beca, pero después, ¿cuál va a ser mi situación dentro de 5, 6, 7 años? Por eso decimos que este tipo de decisiones, cuando se dan sobre todo un día para el otro, pues digo, acá uno tiene que decir, uno no está cerrado a la discusión de la política científica o de los objetivos de la política científica. El tema es que acá no se ha discutido nada. Cambiaron las reglas del juego en el medio de una convocatoria, se redujeron los cupos sin previo aviso, no hubo una reorientación de partidas presupuestarias o de objetivos, al menos explícita, y todo eso que se planteó como un cambio de política científica se dio después del ajuste. Entonces lo que nosotros decimos es, en realidad ese cambio de política científica es más un encubrimiento del ajuste que una real reorientación de objetivos o de áreas temáticas prioritarias, vacancias geográficas, es decir, un montón de cuestiones que sí, que claro, estamos dispuestos a discutir y se discuten periódicamente en la comunidad científica. Ahí hay que hacer una definición política. La ciencia no puede divorciarse del mundo político. Y cuando hablo de política no hablo del mundo partidario, sino de una definición política. Y esto lo digo sí como cientista social y con una convicción personal. Yo creo que todo desarrollo social es político. Las definiciones de la política pública científica tienen que ver con objetivos que son políticos. Políticos en términos de soberanía, en términos de crecimiento, en términos de desarrollo. Obviamente esos siempre son discutibles, por eso toda discusión es bienvenida. Lo que pasa es que la clausura de la ciencia social en ese momento y en este momento creo que también alienta a un empobrecimiento de la discusión. Y cuando la discusión se empobrece, perdemos todo. Me parece que esa es la conclusión.
El doctor Esteban Zunino en Politeya en la jornada de hoy. Esperemos que hayan podido disfrutar de esta entrevista en la que hablamos de la situación presupuestaria, particularmente de la ciencia en la República Argentina. Nosotros nos encontramos la próxima semana.